Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos al inicio. Nos ponemos de pie para entonar una alabanza. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Te alabaré, es exaltado por siempre, exaltado su nombre. Te alabaré, Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Te alabaré, es exaltado por siempre, exaltado su nombre. Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Alabado sea usted, Señor. La gloria y la honra es suya por los siglos de los siglos, creador de los cielos y de la tierra, de todo lo que en ella habita, soberano, santo, santo, santo es usted, Señor. Gracias, Señor, por su amor y misericordia. Recordamos ese sacrificio y que lo recordamos todos los días, Señor, lo que usted ha hecho por nosotros. Cargó nuestros pecados, nos acercó al Padre, nos hizo hijos, adoptados por su amor y misericordia. Y por eso es que estamos aquí, Señor, llenos de gratitud, Señor. Y de todo pensamiento malo en nuestra mente, Señor. Por todo lo que hemos hecho, Señor. Ya lo he hecho, Señor, pero que no se nos venga a la mente y que no retrocedamos. Y que nuestras vidas le honren y que le conozcan la gente a través de nuestras vidas y conozcan ese Dios verdadero, ese Dios vivo. Gracias, Señor, apresuro los pasos de los que están por llegar para que se gocen en su presencia juntos y a la vez
todos juntos y escuchamos ese mensaje que está preparado para nosotros. Te rogamos y le pedimos en el nombre de Jesucristo amado. Amén. Vamos a dar la bienvenida. Unidos a Él por los lazos de Jesús. Vamos a tener una lectura, hermanos. Salmos 40, del 1 al 9. De la mañana empezamos a leer. Dice la lectura así, hermanos. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, de los reposos. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios y a los que se desvían para la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos. Si yo hago ciudades de ellos, no pueden ser enumerados. Vamos a entonar dos alabanzas, hermanos.
Amén, hermanos. ¿Pueden tomar lugares? Ya estamos en lugar, nuestro hermano y pastor José Ramos, para escuchar el mensaje que ha preparado para nosotros y que Dios nos use, que sea un instrumento para su obra, que nosotros esperamos y que Dios nos dé el entendimiento que Él quiera dar. Gracias a Dios, mis hermanos, por este tiempo de poder alabar a nuestro Señor. Como mencionábamos hace unos momentos, recordando aquello que compartimos un video, según yo, por redes sociales, no solamente se trata, ¿verdad?, de venir y escuchar el mensaje, sí es parte de, pero este día especial se debe de enfocar en alabar a nuestro Dios, y hemos alabado a nuestro Dios, esos cantos hermosos, entre ellos es exaltado, ¿sí? Poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió por nosotros. Hemos cantado también ese mensaje de quiero cantar una linda canción de lo que en mi vida pasó, ¿verdad? De que Él me transformó. Esa versión le faltan una estrofa, según yo. Sí, ahí el canto, el corito tradicional viene un poquito más amplio. Ya nos pondremos de acuerdo ahí con los jóvenes, cuando lo veo, para poderlo practicar y cantarlo con la guitarra aquí en el templo. Y como tal, mis hermanos, hemos cantado este himno, ya se había comentado hace algunas semanas, el deseo de poderlo colocar, de poderlo aplicar en el orden de los cantos del domingo. Y es un canto que para muchos sonará muy recurrente solamente en el tiempo cuando alguien fallece. Y estamos ahí en la funeraria y como parte de un testimonio cantamos ese himno, ¿verdad, hermana Felipa? Los que lo conocen. Es un canto muy común, pero que pues, no solamente es para aquellos momentos en los cuales alguien ya partió, sino podemos también manifestarlo como un canto en el cual reconocemos nuestra salvación, la decisión que tomó nuestro Señor Jesucristo de venir aquí a morir por nuestros pecados, y también de nuestra parte de creer en Él y entonces estar en aquella lista que menciona el canto. La final trompeta, al fin de los tiempos, seremos todos llamados a juicio, unos a condenación y unos a vida eterna. Y los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, que hemos reconocido nuestro pecado y nuestra necesidad de salvación, lo hemos encontrado en Cristo, con toda seguridad podemos vivir este himno reconociendo que ahí va a estar mi nombre. Es más, no ahí va a estar, ahí está ya mi nombre escrito en el libro de la vida. Y es una situación muy similar a la que vamos a meditar hoy ahí en la palabra de Dios. Quiero que me acompañen en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Y vamos a leer unos versículos, poquitos versículos.
los versículos 18 al 26. Mateo 9, 18 al 26. Otra vez es una historia que ya ubicamos, que ya conocemos. Sin embargo, vamos recordando esto para nuestra vida porque es un mensaje que tenemos que transmitir. Un día este tipo de historias llegaron a nuestra vida y creímos en el Señor Jesucristo. Pues de igual manera que así como yo las escuché y creí en el Señor, ahora también yo puedo compartirlo y la iglesia tiene como trabajo llevar este mensaje a otras personas. Dice la palabra de Dios: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace ya 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Señor, una vez más nos dirigimos a ti, buscando tu dirección, buscando que tu palabra, Señor, llene nuestra vida, llene nuestro corazón. Y si hay alguien aquí con necesidad de ti, puedas llenar ese vacío y puedas dar también salvación y vida eterna. Pedimos, Señor, para los que hemos creído ya en este mensaje, que nos permitas afianzarlo en nuestra vida y sobre todo que nos permitas compartirlo el día de hoy, el día de mañana, cualquier día, recordando las maravillas que tú haces con nosotros. Permítenos meditar, Señor, y seguir aprendiendo más de tu palabra y obra poderosamente en nuestras vidas. Trae bendición, Señor, a todos los que estamos aquí y a todos los que puedan estar escuchando este mensaje por los medios. En tus manos nos ponemos, en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado meditando en encuentros con Jesús. Y en esta ocasión vemos en la palabra de Dios un encuentro con dos personas en este mismo contexto de la historia. Nuestro Señor Jesús estaba compartiendo, estaba enseñando acerca del reino de Dios, y mientras Él estaba dando este tipo de enseñanza, llega a Él, dice ahí la Escritura, vino un hombre principal. Mateo, repito, se quedó un poquito corto en más detalles, pero favorablemente podemos encontrar este mismo relato en 3 evangelios. Otra vez en Marcos capítulo 5 y otra vez en Lucas. ¿Sí? Esta parte de la cual dice que llegó un principal se refiere a que era un personaje importante. ¿De dónde? De la sinagoga. Sí, era un encargado de los principales de la sinagoga. Y mientras Jesús estaba hablando, estaba enseñando estas cosas, este personaje llega y aquí en Mateo dice: mi hija acaba de morir. Una situación fuerte para este hombre que, aunque tenía un lugar importante en la sinagoga, cualquiera de nosotros, cual sean nuestras funciones, una noticia así, un caso de esta magnitud, conmovería de una manera tremenda nuestra vida y nuestro corazón. Nuestra pequeña, ¿verdad? Nuestra hija muriendo. Marcos lo menciona que ella está agonizando, ¿sí? Ya en una etapa final, muriendo. Y un ser vivo, y en este caso mucho más fuerte, una vida humana, pasando
de vida a muerte. ¿Sí? No era cualquier cosa esa situación que estaba viviendo este principal de la sinagoga, que Lucas ya muy puntualmente nos revela su nombre. ¿Sí? En Lucas ya vemos que este hombre se llamaba Jairo. ¿Sí? Y repito, es una historia que muchos de nosotros conocemos. Y voy a estar brincando ahí en los evangelios, en este caso Marcos, dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaban junto al mar enseñándoles, y aquí no dice enseñando, pero estaba compartiendo mensaje, estaba compartiendo enseñanza. Y estando en eso, vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. En esta mañana quiero enfocarme en estos dos personajes. El primero de ellos, Jairo, y el segundo, una mujer que nos vamos a mencionar. El mensaje de hoy ya aparece en pantalla, ¿verdad? Solo Jesús me levanta de la muerte. Podremos ampliarlo, solamente Jesús me libera de la muerte. Y es una realidad en nuestras vidas. Solamente Jesús me puede levantar de la muerte. Y en este contexto que estamos analizando, veo una primera enseñanza para nosotros en nuestra vida práctica, y tanto como creyentes, como personas que estamos en búsqueda de Dios frente a alguna necesidad. ¿A qué me refiero? Esa primera enseñanza que encontramos aquí, en tu mayor angustia, ¿sí? Lo peor que estés viviendo, ven a Jesús. Ven a Jesús. ¿Sí? Podemos recurrir a otros factores, podemos recurrir a otras personas, ¿sí? A otro tipo de objetos o incluso de algún tipo de sustancia, pero en tu mayor angustia, de lo peor, ven a Jesús. Y a lo mejor en nuestra mente podemos ponerle nombre a esa angustia. Yo me pongo en el papel de Jairo, ¿no? Yo siento que me desesperaría, caería yo en un estado de suma desesperación, de ansiedad al ver a mi pequeñita morir. O sea, yo tengo una niña, ¿sí? Y me imagino ver a mi pequeña en un estado de agonía, muriendo. Yo no sé qué haría, ¿verdad? Humanamente decimos, ay no, yo no sé cómo reaccionaría. Y a lo mejor uno de ustedes me diría, hermano, pero la palabra de Dios dice que busquemos, ¿sí? ¿Por qué no te pones a orar? Pero en el momento que estamos pasando la dificultad, muchas personas se cierran, se bloquean y recurren a muchas cosas. Hace unos días estábamos recordando una situación muy fuerte que vivimos en el trabajo hace muchos años, una circunstancia muy difícil, hablando de un compañero que se lesionó de gravedad. ¿Sí? A lo mejor uno no dimensiona el riesgo, ¿sí? En ese momento hubo un accidente, yo vi al compañero ahí en un estado de bloqueo, tanto emocional, físico, yo no me puedo imaginar ese dolor, pero podríamos estar hablando de ese bloqueo emocional, físico, por una lesión muy fuerte, y a lo mejor en ese momento no nos dimos cuenta, yo no me percaté, ¿verdad?, del riesgo que podría llevar si no actuábamos. Pero sin embargo, después que pasan las cosas, el mismo afectado dice, si no me hubieran ayudado, yo no estaría aquí. No dimensionamos, ¿sí? Fue una situación fuerte, y lo voy a dar de ejemplo porque éramos muchos, y cada uno hizo cosas diferentes. Unos corrieron, gritaron, ¿sí? Se alejaron del problema. Otros corrieron buscando ayuda, ¿sí? Buscando la manera de bajar un vehículo hasta donde estábamos, ¿sí? Otros acudimos al lugar del problema y dimos solución para salvar una vida. Pero actuamos así sin pensarlo, fue como que muy natural, sin dimensionar la magnitud del problema. Y yo me veo en los zapatos de Jairo, digo, en el contexto diríamos en sus sandalias, y en su calzado, con una pequeña, una niña, su hija, agonizando y muriendo, y podríamos decir
decir, ¿qué solución hay? Médicamente, si nos buscamos el panorama de aquellos tiempos, la medicina no era igual que ahorita. ¿Sí? Las enfermedades tratables no eran las mismas que ahorita. Los médicos, no todos eran de buena reputación. ¿Sí? Hablando de ese contexto médico, muchos abusaban en los tratamientos y no todos eran favorables para nada. ¿Sí? Muchos los tenían como un personaje, digamos, el médico, alejado de la sociedad porque trataba con cosas de impureza, ¿sí? Con muertos, con sangre, que no era puro en el tema sanitario, en las leyes judías. No tenían acceso a todo ello. Y como tal, este hombre, en medio de esas circunstancias, en esa región costera de ese lago, acude el Señor Jesús con un problemota. Yo no sé qué tan grandes puedan ser nuestros problemas. Yo mencioné ahorita, podemos ponerle nombre, ¿sí?, a nuestro problema. Pero este hombre llamado Jairo, su niña, estaba muriendo, estaba agonizando. Y repito, humanamente decimos, yo no sé qué haría en ese momento. Humanamente. Con conocimiento de palabra, no puedo hacer mucho más que buscar la ayuda de Dios. Y es lo que vemos en esta situación. En tu mayor angustia, ven a Jesús. ¿Sí? En tu mayor angustia, ven a Jesús. Aquel hombre en ese versículo 18 llega con un problemota tremendo. En Mateo dice ya murió. En Lucas dice que estaba agonizando. ¿Sí? El punto es que era ya una fase terminal en la cual aquella pequeñita estaba perdiendo la vida. Llegó con mucho dolor, con una carga muy grande, y aunque era uno de los principales hombres de la sinagoga, no llegó dándole órdenes a Jesús, no llegó con un tono altanero, sino que en medio de esa situación dice la Escritura que él llegó y se postró a los pies de Jesús. Mi hija acaba de morir, ¿sí? Dice, se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. En los otros evangelios dice que le rogaba, ¿sí? Me voy a brincar acá a los otros evangelios. Dice, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, y le daba una solución que ahorita vamos a analizar. ¿Sí? Pero en este caso, este hombre llegó con una gran necesidad, con un gran problema, se postra delante de Jesús con una actitud sumisa, con una actitud humilde, y le rogaba que le escuchase, presenta su necesidad, expone el problema, pero también con fe manifestándole una solución. Solamente pon tu mano sobre ella y ella sanará. La niña estaba muriendo. ¿De qué tamaño era la fe de aquel hombre que veía una solución en Jesús? Era un problemota. Y nuestros problemas a lo mejor se ven más chiquitos en comparación de esa situación. Mi hija muerta o mi hija muriendo, y la solución es que Jesús puede volver a dar vida. Si Jesús puede volver a dar vida, ¿qué no podrá hacer con mis problemas o con mis angustias? ¿Sí? Ese era el panorama en el cual estamos viviendo esta situación. Voy volando aquí rapidito a Lucas, ¿sí?, en el cual también nos enseña acerca de esa situación, en la cual dice que cuando volvió a Jesús le recibió la multitud con gozo, todos lo estaban esperando. Vio un varón llamado Jairo, principal de la sinagoga, manifiesta igual, postrándose a los pies, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimiera muchísima gente la que estaba ahí alrededor de Jesús. Mismo panorama, mismo contexto, un gran problema, una gran necesidad, una gran angustia, pero este hombre recurre a los pies de Jesús. Repito, en tu mayor angustia, ven a Jesús. Y Lucas
manifiesta un poquito más que había muchísima gente. ¿Sí? Había una situación ahí conflictiva por tanta gente que esperaba escuchar a Jesús. Y en ese mismo lugar, en medio de tanta gente, había una mujer que se menciona en Mateo, que se menciona también en Marcos, una mujer que estaba enferma. Y lo curioso, ¿verdad? Tenía 12 años enferma. En los dos panoramas vemos una niña de 12 años muriendo. En el otro panorama vemos una mujer con un problema fuerte de salud, 12 años padeciéndolo y sin ninguna solución. Lucas es muy preciso en estos detalles porque él era médico. Ahorita vamos a ver algunos detallitos. Pero esta mujer padecía de hemorragias, y hemorragias posiblemente en su tema de sus órganos reproductores, su aparato reproductor, una hemorragia interna que ningún médico podía sanar. ¿Se imaginan en esos tiempos qué solución se podía dar? Mucha de la medicina que encontramos en ese periodo era medicina ritual, era medicina en cuestiones de hierbas, algunos minerales, ¿sí? No había todo el avance tecnológico. Claro, había cirugías, créanme, desde Abraham está registrado ahí un código Hammurabi acerca de la medicina de aquel entonces con el uso de bisturís, de cobre, ¿sí? De algunos catéteres y demás, pero no había tanto avance en la medicina en aquel tiempo. Y Lucas manifiesta que esta mujer había sido víctima de tratamientos por parte de otros médicos. Tratamientos muy costosos que la habían dejado en la ruina. Nada había funcionado. ¿Sí? Este era otro gran problema. Salud. 12 años con hemorragias. Díganme ustedes qué conlleva eso en nuestros tiempos. Imagínense los de allá. ¿Qué pasa cuando perdemos mucha sangre? Llega un problema, ¿verdad? De anemia. Un problema muy fuerte, ¿sí? Que va consumiendo nuestro cuerpo. Y no había, repito, todo el avance tecnológico. Había sido tratada, pero más que eso, podríamos resumir, había sido estafada. Nada de lo que había pagado había encontrado la solución. Estaba en quiebra, ¿sí? Estaba decepcionada, ¿sí? de ese tipo de tratamientos que no daban solución, pero en su pensamiento había fe un poquito distorsionada, ¿eh? Sí, había fe, pero estaba mal enfocada. Esta mujer que estaba padeciendo también fue en búsqueda de Jesús. Voy a leer, como dice Mateo, donde estábamos, en el cual dice que una mujer enferma de flujo de sangre de hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. No dice que Jesús vino a ella, no dice que ella mandó llamar a Jesús. Ella fue en búsqueda de Jesús. Sabía que podía sanar, sí, tenía una fe, pero un poquito distorsionada porque ella pensaba que solamente tocando el borde de su manto podía ser sana. Aquí dice salva. Hay una palabra que se traduce, ¿verdad? Que es soso, que es salvado o sanado. ¿Sí? Las dos son significados de soso. Aquí va muy enfocado que ella estaba buscando su salud, estaba buscando su sanidad. ¿Sí? Y decían, solamente tocando el borde del manto de aquel hombre que hace milagros. ¿Tenía fe? Sí, distorsionaba porque estaba enfocando la fe también en un objeto. Dando un ejemplo, en nuestra sociedad sucede, a veces nos aferramos a un libro sagrado, pero que pensamos que con solo tenerlo ahí abierto en nuestra casa va a ser, ¿cómo podemos decirlo? Maravilloso, extraordinario. No quiero, ¿mande? Protector solamente con estar abierta la Biblia, cuando sabemos que no es así. ¿Sí? Algunos por costumbres o tradiciones se cuelgan de aquí una crucecita que se siente o se piensa que solamente con traer una cruz estoy protegido. Y eso le llamamos fetichismo. Cuando ponemos nuestra confianza en objetos
cadenitas y demás cosas, cuando la fe debería estar puesta no en el objeto, sino en la persona de Cristo. ¿Tenían fe? Sí. Mal enfocada, distorsionada, solamente tocando el borde del manto. Oh, voy a ser sana. Sí, no, ¿verdad? Porque no es la ropa, no son las vestimentas, sino era el personaje, en este caso, la persona de Cristo. Y ella, como vemos que tenía esta superstición, porque decía dentro de sí, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Dice aquí, salva, seré sana. ¿Sí? Libraré de esta situación, por eso hablamos de que Jesús nos libra de la muerte. Si ella seguía pasando los años con esa enfermedad, créanme, una enfermedad que parece muy sencilla, pero le iba a llevar al borde de la muerte. ¿Sí? Así de sencillo. Dos situaciones fuertes que implicaban la vida. En este caso, los dos personajes van en busca de Jesús, buscando ser, en este caso, sana, limpia, porque aquella mujer estaba igualmente apartada de la sociedad, manejaba un problema de flujo de sangre delante de la sociedad judía, era impura. Ella quería ser de nuevo aceptada, quería ser sana, quería volver a estar dentro de las actividades del pueblo. ¿Sí? Y dice la escritura, ella vino y tocó. ¿Sí? Vemos ahí, en tu mayor angustia, ven a Jesús. Ese es el mensaje, en tu mayor problema, dificultad, angustia, ven a Jesús, póstrate delante de Él. 12 años ella alejada de la sociedad, pero se animó, se atrevió y estuvo en medio de la multitud cuando no tenía que estarlo porque no podía tocar a nadie. Se atrevió y vino buscando a Jesús. Todo ese tema ritual sanitario lo encontramos allá en las leyes de los judíos en Levítico 15, 19 al 30, por si alguien quiere después echarle un ojito. ¿Cuántos en la historia bíblica podemos encontrar ejemplos? Corrieron a refugiarse en el Señor. Porque esa es una solución, ¿eh? En tu mayor angustia, ven a Jesús. Y podemos encontrar muchos que corrieron a los pies del Señor. En medio de la desesperación, en medio del llanto, en medio del dolor, en medio de la angustia de persecución, ahí vemos en los salmos, ¿sí? Vemos en la historia de los jueces, ¿sí? En la historia de los reyes, de los profetas. Muchos acudieron a refugiarse en el Señor cuando su angustia era muy grande. Y también encontramos a aquellos que tomaron decisiones erróneas y que en vez de buscar al Señor, se refugiaron en cuevas, ¿sí? Antes que buscar a Jesús. Se refugiaron en otras soluciones, tomaron decisiones equivocadas que después se repercutieron. Incluso el famoso padre de la fe, tomaron decisiones arrebatadas. ¿Se acuerdan del año anterior que estudiamos Génesis? Mintió por tal de salvar su vida. Todos nosotros nos equivocamos, pero tenemos la oportunidad de ir a Él y buscarle en medio de nuestra situación. Y ese es el segundo punto, búscale. ¿Pero con qué? Con fe. Sin dudar. Verdaderamente acércate a Él sabiendo que va a responderte. Tus acciones revelan tu fe. Tus acciones revelan tu fe. Yo puedo decir muchas cosas. Bien sencillo, ¿verdad? Pero a ver, hazlas. Decía un chiste que hace mucho lo contamos de una persona que estaba en un acantilado, resbaló y solamente alcanzó a agarrarse una ramita que no iba a aguantar. Y estaba gritando, ¿sí? Señor, ayúdame. Si en verdad existes Dios, ven y socórreme. ¿Sí? Y aquel hombre dice ahí ese chistecito, que vino Dios y con su voz fuerte le dijo, hijo, suelta la rama, voltea para el precipicio y vuelve a gritar, ¿verdad? ¿No hay alguien más que pueda ayudarme? Suéltate de la rama. Y aquel hombre no soltó de la rama, buscó a Dios, pero no confió en Él. Búscale con fe. Tu
tus acciones revelan tu fe. Y vamos viendo así rápidamente, de una manera muy simple, qué pasó con Jairo. Llegó con una situación muy fuerte, se postró a los pies de Jesús, le expuso el gran problema, pero también expuso su solución, lo que él creía. Solamente ve, pon tu mano y yo sé que se va a levantar. Yo he visto o he escuchado que levantas a los que están enfermos, que das vida otra vez a los que estaban cautivos por demonios. Señor, pon tu mano y vivirá. Yo lo sé. Era un principal de la sinagoga. Estaba dando una solución. Su hija agonizaba, iba a morir o ya estaba muerta en lo que él salió de su casa, pero su fe le llevó a los pies de Jesús. Podría haberse quedado ahí en casa lamentándose, ver morir a su hija y llorar, ¿sí? Desgarrarse en dolor, pero su fe, su esperanza lo llevó a movilizarse, salir e ir a buscar a Jesús. Aquella mujer también estaba en un gran problema, ya había probado muchas soluciones médicas que no habían traído una respuesta real, y su fe un poquito mal enfocada, pero finalmente esa esperanza la llevó a arriesgarse y estar en medio de la multitud en busca de Jesús, o bueno, siquiera de tocar su manto. La fe de Jairo, una fe en acción, le hizo exponer su caso a Jesús. Muchas veces venimos con el problema, vamos con alguien y ¿qué le decimos? Te pido que ores por mí. Y nosotros decimos, claro que sí voy a orar por ti, pero nuestra segunda respuesta es, tú también búscale. Porque en muchas ocasiones nos piden que nosotros oremos. Pero Dios quiere también escuchar la voz del que está en necesidad, del que está en angustia. Quiere que Él reconozca su necesidad de Dios, que se humille y que reconozca su condición y que le busque con fe. Esa es la situación, búscale con fe y tus acciones revelarán tu fe. Jairo fue a buscar a Jesús. Jairo abrió su boca con Jesús. ¿Qué es el contexto actual? Ora tú también. Es que no sé hacerlo, háblale como si de veras lo estuvieras viendo frente a ti. Así de sencillo, exponle lo que sientes, ¿sí? Lo que necesitas, pero búscale sabiendo que le gane. ¿Sí? No como el chiste ese que volteó para todos lados y no vio a Dios, pero realmente en el dibujo de ese chiste se ve la mano de Dios. Ahí, abajo de una nubecita le dibujan ahí. A la hora que él se soltara de la rama iba a caer en esa mano, pero él no lo veía porque no tenía. Nuestras acciones revelan nuestra fe. Pon tus manos sobre ella y vivirán. La mujer con una fe un poquito distorsionada, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. En ambos casos, su fe los llevó a buscar a Jesús. Un gran problema, pero fe, búsqueda de Jesús. Jairo, palabras y actitud sumisa, presentándole el gran problema delante de Jesús. La mujer reconocía esta gran enfermedad, reconocía su impureza, vivía en desilusión, en fracaso, y sabía que la muerte le esperaba si no tenía una solución. Esta era la situación que ellos estaban viviendo, pero ambos buscaron con fe. Sus acciones revelaron la fe que ellos tenían. ¿Sí? En la mujer todo lo demás falló, pero vio en Jesús esperanza. Voy a continuar la lectura. Esta mujer, con solo tocar el manto, pensaba que sería salva. ¿Sí? Me voy a ir a Marcos y dice que fue con él, con Jairo, y mientras le seguía una gran multitud, había un apretadero en la gran multitud, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía el flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Su fe
transformó en acciones. Jairo igual, fue a Jesús. Jesús fue con él a su casa. ¿Sí? En ambos casos, la fe se transformó en acciones. Fue a Jesús, buscó ayuda. La mujer fue a Jesús y tocó su manto. Buscó y tocó el manto. No hubo palabras en el caso de la mujer, pero su fe fue puesta en acción. Aunque dijimos que era una fe distorsionada, se convirtió en acción. No solo pensó, sino que se puso en acción. Dentro de todo esto, en la búsqueda con fe, nuestras acciones revelan nuestra fe. Viene la tercera parte, en la cual Jesús responde cuando le buscamos con fe. Verdaderamente sabiendo que le hay, verdaderamente sabiendo que vamos a tener respuesta, aunque todavía no la veo. Esa es la fe. Yo creo para ver. Cuando nos falta la fe, necesito ver para creer. Estos dos personajes creyeron y entonces Jesús respondió cuando le buscaron con fe. ¿Y qué sigue de todo esto? Dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, cuando dice la Biblia volviéndose, se dio la vuelta y él sintió, ¿verdad?, que tocó, y en otro evangelio dice que sintió que salió poder de él. Volteó y miró a la mujer, y en Mateo le dice directamente: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Así lo revela Mateo muy directamente y dice que la mujer fue salva desde aquella hora. Esta mujer iba buscando ser sana de su problema en medio de esa situación de hemorragia. Iba, ¿sí?, con cierta fe, toca el manto, ella recibe su salud. Jesús voltea y le dice: ten ánimo, hija. Había probado, dice Marcos, ¿verdad?, muchos tratamientos, estaba peor que cuando arrancó el problema, y entonces Jesús le dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Dijimos que en la traducción se refiere a la salud, sozo, salvado o sanado. Aquí ella buscaba salud, Jesús le dio salud, pero no se quedó ahí. Jesús da un paquete superior. Y la fe de aquella mujer, cuando Jesús voltea y se presenta personalmente, ella lo ve y le reconoce como alguien que salvó su vida. Alguien que tuvo esa misericordia de ella, y ella verdaderamente se reenfocó, se ajustó su fe. No es mi manto, no es mi ropa, soy yo el que te puede dar salvación, te puede dar salud. Esta mujer no solamente se fue sana, esta mujer, créanme lo que les digo, cuando ya se pasa lista, ahí va a estar. Ahí va a estar, como muchos de la escritura que creyeron aquí. Como aquella mujer samaritana que vimos en la mañana, que fue a contarles a todos. Ahí la vamos a ver. ¿Sí? Allá la vamos a ver. Oye, pero tenía 5 maridos y andaba de coscolina, de amante con un sexto. Se arrepintió de sus pecados y creyó en el Cristo. Y ella voy a ver. ¿Sí? Ladrón que en los últimos momentos de su vida se arrepintió. ¿Sí? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí lo voy a ver, ese ladrón. Y a muchos más que se arrepintieron y que fueron a Jesús en medio de su gran problema. Jesús responde a quien le busca con fe. Esta mujer fue sana y salva desde aquella hora. Pero aquello no termina. Llegaron a la casa de Jairo. Jesús llega y dice: al entrar Jesús en la casa, cuando le buscamos con fe, Jesús entra en nuestra vida. Y cuando le buscamos con esa necesidad, cuando le decimos: ven a mí, cuando le decimos: ven a mi corazón, Él realmente viene a nuestra casa, entra a nuestra casa. Y dice aquí que el Señor Jesús entra a la casa y vio a los que tocaban con flautas, porque era una de las costumbres cuando alguien moría, tocaban, ¿sí?, con unas flautas, se pagaba a personas, a mujeres,
que lloraran, ¿sí? Qué chido trabajo, ¿verdad? Para muchos. Me pagan por llorar. Parece sencillo, ¿verdad? Pero eran costumbres del pueblo judío. Estaban los flautistas, estaban las que hacían alboroto, dice aquí, la gente que hacía alboroto, los que lloraban acá desgarradamente. Y el Señor Jesús les da una instrucción: apartaos porque la niña no está muerta sino duerme. En otro evangelio dice que los echó fuera a todos. Y claro, la gente se burlaba de él, porque médicamente aquella niña, 12 años, no tenía signos vitales. En otro de los evangelios dice que Jesús solamente permitió a uno de sus discípulos entrar con él, a la madre y al padre de la niña. ¿Sí? Y él decía que no tuvieran tristeza, que ella estaba dormida, y así lo dice el evangelio, que ellos se burlaron. ¿Sí? Se me hace difícil en un momento de gran dolor burlarse, pero bueno, así lo manifiesta la escritura, que se burlaban de él porque la niña verdaderamente estaba muerta, pero a los ojos del Señor Jesús y con lo que había de enseñarnos, él dice: duerme. Y aquí yo veo una situación muy similar en nuestro contexto actual. Fallece alguien de los que hemos creído en Cristo, y dicen los evangelios, ¿verdad? Los que duermen en el Señor. Yo así lo veo, como dice la escritura, es como un abrir y cerrar de ojos. Ahorita llega el fin de mis días, por enfermedad, por vejez, por lo que sea, pero al abrirlos de nuevo, vamos a estar presentes delante de Él en esa segunda venida, en el cual levantará, dice la escritura, a los muertos. Un abrir y cerrar de ojos. Y el Señor Jesús decía: apártense porque la niña no está muerta. Ya dejen de hacer su alboroto, la niña duerme. Y sí, se burlaban de él. Cuando la gente por fin salió, la echó fuera Jesús, vuelve a insistir la escritura, entró ahí en la habitación, tomó de la mano a la niña y se levantó. Este hombre buscó con fe a Jesús, le llevó a su casa. Y tengo un problema, ven a mi núcleo familiar, ¿verdad? Ahí está el problema. Jesús entró, echó fuera lo que no estaba bien, no. Sí, aquí va a ocurrir un milagro, no ocupamos escándalo, no ocupamos flautistas, porque esta niña no está muerta. Esta niña duerme. ¿Sí? Y en muchos de los casos, con alguien que está pasando grandes problemas, grandes dificultades, solamente es una situación, podríamos identificarla así: solamente está durmiendo, falta despertar. Dice uno de los evangelios ahí del apóstol Pablo, una carta del apóstol Pablo: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Solamente es levantarnos. Vivimos en esa etapa de somnolencia espiritual, de muerte espiritual por causa del pecado, por falta de Dios en nuestras vidas. Y cuando viene Jesús a nuestra vida, nos levanta. Y el domingo pasado uno de los cantos decía eso, ¿verdad? Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Necesitamos de nuestro Señor. Jesús responde a quien le busca con fe. Jesús se dirige a su casa, Jesús entró a su casa, Jesús echó a todos fuera lo que no era de importancia, y Jesús levantó a la pequeña tomando su mano, y como dice otro de los evangelios, ¿sí? Hablando de que con voz fuerte, quiero ver si es Marcos o es en Lucas, dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomó
tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Se me perdió aquí el otro pasaje de Lucas, pero en Lucas lo habla igualmente, pero menciona que con fuerte voz, ¿sí?, se levantara. Y Marcos dice Talita Kumi. Y aquí en Lucas le dice, mas él tomándola de la mano que la amó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer a la muchachita, a la niña de 12 años. ¿Realmente había muerto? Sí. Lucas lo manifiesta médicamente, su espíritu ya no estaba, ya no había vida, pero por la voz de mando de Jesús, que es todopoderoso, esta niña volvió a la vida. Lucas 7:41. Sí, gracias. Levántate, ¿verdad? A ti te digo, levántate. Cierro con esto. Jairo buscó con fe. Jairo dirigió su esperanza en Jesús. Jesús vino a su casa, echó a todos fuera y levantó a la pequeña tomándola de su mano, diciendo a gran voz, niña, levántate. Insiste ahí el mensaje, no temas, solo cree. La mujer le buscó con fe. En el camino sucede esta situación. Su fe le sanó, ¿verdad? Soso. Era imperfecta, tenía supersticiones, pero requirió una redirección, ser confrontada con Jesús. Por eso Jesús voltea, no dice, ya obtuvo lo que quiso, no, él voltea y se dirige a ella y reenfoca su fe. En ánimo, hija, tu fe te ha sanado, te ha salvado. Enfoca su fe, la justa, que solamente debe ser en él. ¿Sí? Su fe no es en algo material, o no debería ser en algo material, sino que finalmente reconoció que es la persona de Jesús quien tiene ese poder. Ven a Jesús en medio de tu mayor angustia. Búscale con fe. Tus acciones revelan tu fe. Y finalmente Jesús responde a quien le busca con fe. Solo Jesús me levanta de la muerte. Solo Jesús me levanta de ese momento de desesperación, de la angustia. Ríndete a Él. O lleva este mensaje a quien está pasando por estas necesidades, por estos grandes problemas. Seamos herramientas en manos de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Vamos a dar espacio a los niños.
gracias por cada uno de los que vieron, Señor, y los que no pudieron, Padre mío. Bendice sus mesas, Padre, a todos, Señor. Todos somos tus hijos, Señor, no nos abandones. Que en sus mesas, en todo su hogar no les haga falta comida, les pide y sustento, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos y por sus hijos que andan fuera del país, Señor, que los cuide, Señor, a cada uno de sus hijos y los hijos de sus hijos, Señor, no te los toman tus benditas manos, Padre mío. Te pido por los que administran estas ofrendas, Señor, que los bendigas eternamente, Señor. Te pido por cada uno de todos mis hermanos, Padre mío. Te pido también por salud y toda su familia que me los lleves con bien a su hogar, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo Jesús amado. Amén. Bueno, vamos a orar para despedirnos. Hermana, venimos por despedir en oración. Sí. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por habernos permitido, Señor, estar aquí en esta tu casa, Padre, para alabarte y glorificarte y darte gracias, Señor, que eres con cada uno de nosotros, porque siempre te manifiestas, Padre, con cada uno de tus hijos, Padre, con los hermanos que me dan Padre, también para aquellos que siempre hemos ido a visitar a los amigos y los hermanos que hemos ido. Padre, que ellos nos rechazaban, Padre, pero no nosotros, Padre, pero yo te pido, Señor, que tú hagas ahí con nosotros, que incluyes en tus corazones, Señor, porque ellos no saben lo que hacen rechazo, Señor. Yo te pido por esto, Señor, aunque una vez más Señor, perdónanos porque Señor, no sabemos te pido, Señor, que seguimos los que nos puede que fortalezcas y les des ánimo, Señor, para que sigan en los también con aquellos que no tienen trabajo, por los que no tienen alimentos, para aquellos que están enfermos. También con nuestras familias, Padre Santo, por favor, gracias, Señor, que se acerquen más, Señor,